y podemos compartir la palabra. Una vez más, gracias por la invitación. Es un gusto verlos de vuelta, poder tener este momento de comunión, poder también compartir con ustedes motivo de oración. Creo que es bueno y nada, como en mi iglesia siempre hay motivos de pruebas, de situaciones en las cuales estamos buscando la ayuda de Dios y la guía y la respuesta, ¿no? Por sobre todas las cosas. Y si nosotros nos ponemos a ver en la Biblia, encontramos muchas rocas, ¿no? Rocas que algunas que son figurativas, como por ejemplo cuando Pedro le dice a Jesús, le hace esa confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús dice, sobre esa roca, sobre esa confesión que hiciste, bueno, es donde Dios funda la iglesia, ¿no? Una roca figurativa, ¿no es cierto? No es una roca física. Ahora también tenemos rocas, como por ejemplo aquella roca que fue puesta para tapar el sepulcro del Señor Jesús, y bueno, todo lo que eso generó, ¿no? Y bueno, hoy quería hablar de una roca particular que fue escenario de una situación que vivió Moisés junto con el pueblo judío, así que los invito a que podamos buscar en el libro de Números, el capítulo 20. Allí vamos a leer unos versículos por ahora para focalizarnos y centrarnos en la escena que estamos o que quería compartir junto con ustedes, ¿no? Capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 10. Dice así la palabra de Dios en Números 20, versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hasta acá nomás por ahora, en la lectura de este capítulo. No lo cierren porque vamos a ir viendo algunos versículos, pero para ponernos en contexto, estamos en el peregrinaje del pueblo de los judíos por el desierto, ¿no? Y allí vienen Moisés y Aarón llevando delante este pueblo, que por lo que no sabemos, rebelde, siempre disconforme, continuamente con reclamos, y a lo largo de todo este tiempo en el cual Moisés tuvo que llevar el pueblo a través del desierto para la tierra prometida, siempre había quejas y el pueblo decía, Moisés, nos trajiste acá para que nos muramos de hambre. Entonces, bueno, Moisés intercedía ante Dios por el pueblo y le decía, bueno, vamos a darle comida. Bueno, ¿no? Y tenemos sed, bueno, y así en cada situación en donde el pueblo se quejaba, Moisés iba a la presencia de Dios e intervenía por el pueblo para poder darle a aquellos que estaban pidiendo, ¿no? Y vemos a Moisés, que la Biblia lo menciona como el hombre más manso sobre la tierra, ¿no? Ahora, en esta escena en la cual lo vemos a Moisés, tal vez no lo vemos del todo manso, ¿no? Sino que más bien lo vemos con palabras de enojo y golpeando la piedra. Por eso, en esta noche quería hablar de esta roca. Y esta roca o esta peña que Moisés golpea, la quiero denominar la roca del enojo. A ver, hubo muchos reclamos del pueblo, ¿sí? Ahora, ¿por qué ante esta situación en la cual Moisés intercede por el pueblo ante Dios y les provee agua, la respuesta que Dios da a Moisés es tan dura? Porque si ustedes se fijan en el versículo 12, luego de que Moisés y Aarón le dan agua al pueblo, Dios le dice a Moisés, por cuanto no me santificasteis, entonces no van a meter ustedes el pueblo en la tierra prometida. Ahora parece como una reacción desmedida, ¿no es cierto? Ahora nos ponemos a pensar un poquito en Moisés. Y Moisés lo hemos enojado acá. Entonces, ¿por qué le pasaba a Moisés? Si tantos reclamos que hubo, tantas veces que fue a la presencia de Dios, pero sin embargo en estos versículos que leemos, notamos el enojo de Moisés por el pueblo. Ahora, ¿qué circunstancia distinta hubo? Bueno, si ustedes dan vuelta a la página y van al primer versículo del capítulo 20, el versículo 1, vemos la razón
de algo que estaba afectando directamente a Moisés y Aarón. Dice el versículo 1 en el capítulo 20, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y acá hay un hecho significativo, dice, y allí murió María, y allí fue sepultada. ¿Qué pasa en la vida de Moisés y Aarón? Muere su hermana. Y todos sabemos lo que significa la separación humana. Con lo cual, no estaba pasando por un buen momento Moisés. Estaba bastante afectado. Entonces, en esta situación en la cual él no estaba bien, viene el pueblo y le hace este reclamo. En lugar de Moisés enojarse y decir al pueblo que no moleste más, va con su reclamo a Dios. Ahora, ante la acción de Moisés, Dios se enoja. Ahora, la respuesta o la pregunta es ¿por qué Dios se enoja? Si, en definitiva, Moisés aparentemente obedeció lo que le decía Dios. Si lo único que hizo fue ir a la piedra, golpearla, para que salga agua. Y es más, vemos que salga agua. Bueno, miren, vamos a mirar el versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8, que son las instrucciones que Dios le da a Moisés ante el pedido de agua del pueblo. Dice versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Si nosotros nos ponemos a hilar fino, vemos que la acción que Dios decía era agarrar la vara, y lo que tenés que hacer vos, Moisés, es hablarle a la piedra, y la piedra va a dar agua. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés, en lugar de hablar de la piedra, habló al pueblo. Y no solamente habló al pueblo, sino que dice que golpeó con la vara la piedra. Seguramente Moisés estaba enojado por todo lo que les comentaba, la situación por ahí de frustración que tenía con respecto al pueblo, la situación difícil que estaba pasando a nivel familiar, pero el enojo de Moisés y el golpear la piedra justifica que Dios se enoje tanto, y no solamente que se enoje, sino que le diga que no lo santificó delante de los hijos de Israel. ¿Dónde está el enojo de Dios? Si nosotros nos ponemos a mirar un poco en detalle las palabras de Moisés, vamos a descubrir dónde está el enojo de Dios. Acuérdense que la orden era agarrar la vara, le hablas a la piedra y la piedra va a dar agua. Moisés se da vuelta, en lugar de enfrentar la piedra, enfrenta al pueblo. Primera desobediencia. Y segundo, habla con palabras de enojo y dice, oíd ahora rebeldes. Eso puede ser parte de su enojo personal, pero lo que por ahí creo yo que le molestó a Dios es lo que viene después y dice, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Fíjense que en lugar de adjudicarle el milagro a Dios, se incluye y dice, os hemos de hacer salir agua. Fíjense qué diferencia. Una cosa es pedirle a Dios que saque agua y otra cosa es decirle, bueno, nosotros con Dios vamos a hacerle sacar agua. Entonces el enojo de Dios al decir no me santificaste, lo que le quiso decir es, mira, no me diste el lugar que me tenías que dar. Dios le dio agua al pueblo porque en definitiva era lo que el pueblo estaba pidiendo y Dios es bueno, le da agua y dice que salieron muchas aguas, con lo cual la sed del pueblo fue saciada y no solamente de él, sino también de las bestias. Pero sin embargo, después Dios tuvo unas palabras para Moisés. Lo que le está diciendo Dios a Moisés es, ¿sabes qué pasó? Opacaste mi obra y quisiste vos ser parte de esto.
¿os hemos de hacer salir agua de esta piedra? Moisés no le dio el lugar a Dios que tenía que darle. También podemos justificarnos y bueno, pero estaba pasando por un mal momento. La verdad que el pueblo constantes reclamos, 40 años recibiendo reclamos, millones de personas y siempre una queja distinta, peleas entre las familias, diferencias, conflictos. Pero sin embargo Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios a pesar de mis circunstancias. Dios sigue siendo Dios a pesar de las pruebas que estoy pasando. Y lo que nos dice, lo que nos quiere enseñar a nosotros esto hoy, es que tal vez está pasando, como hemos orado en esta tarde, por momentos de prueba, por momentos difíciles, enfermedad, falta de trabajo, conflictos. Y en cada una de esas pruebas, nosotros nos vemos afectados y no estamos bien. ¿Eh? Cuando pasamos una prueba, si bien sabemos que la prueba produce en nosotros paciencia y nos va perfeccionando, humanamente las pruebas nos afectan. No estamos bien, no estamos 10 puntos, sino que nuestro espíritu tal vez se apaga, las ganas que tenemos no son las mismas, y eso afecta nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de relacionarnos. Pero lo que Dios quiere es que no afecte es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Dios es Dios, ¿eh? Y cuántas veces nosotros, en nuestro momento de prueba, nos encontramos golpeando la roca, ¿no? Así como Moisés, por ahí, para descargar nuestro enojo, para descargar nuestra frustración, nos encontramos golpeando la piedra en lugar de darle a Dios el lugar que debemos darle. ¿Cómo hacer para enfrentar las pruebas? ¿Cómo hacer para, en los momentos difíciles en los cuales pensamos que nuestras fuerzas no son suficientes, que tal vez nos encontramos sin forma de reaccionar? Porque, a ver, el enojo es inherente a nosotros. Es muy difícil no enojarse. Por ejemplo, yo soy una persona que suelo enojarme cuando voy manejando y por ahí se cruza alguien. No me sale decirle, bueno, que Dios te bendiga, Dios te cuide, sino que uno le sale el indio de dentro, ¿no es cierto? ¿No? Y por ahí es muy difícil controlar nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque nuestra vieja naturaleza nos lleva a hacer las cosas que Dios no quiere. Pero sin embargo, Dios nos pide que nuestra nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, prevalezca sobre mi vieja naturaleza y pueda triunfar aquel momento de debilidad. Porque miren, cuando nosotros tenemos una prueba, a veces parece que viene todo junto, ¿no? Tenemos una prueba así como le pasó a Job, que de pronto dice, che, mirá, robaron los animales, che, se quemaban los graneros, y en el lapso de pocos minutos parece que se le vino el mundo abajo, ¿no? Y cuando nosotros tenemos prueba, no es que viene una prueba, sino que vienen muchas juntas, como iglesia, como familia. Muchas veces lo que pasa es que somos probados de diversas maneras y con distintas pruebas. Y en ese momento es muy difícil reaccionar como Dios quiere. Pero sin embargo, hay un consejo que encontramos en un salmo donde nos invita a poder tener la actitud correcta. Y los invito a que podamos buscarlo. Es el Salmo 143. El Salmo 143, solamente un versículo, que es el versículo 10. Salmo 143, un salmo de David que en un momento de prueba, en un momento de persecución, hace este canto que se transforma en un salmo y lo podemos aplicar para nuestra vida. Salmo 143, 10, que por lo menos en mi iglesia hay una canción que cantamos que tiene la letra de esta canción, ¿no? Y dice, enséñame a hacer tu voluntad. Es un coro viejo, ¿no? Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y nuestra oración
cuando nos encontramos atribulados, cuando nos encontramos en prueba, cuando nos encontramos que las fuerzas nos están faltando y nos encontramos en aquella roca de enojo, en lugar de golpear la piedra, perdón, nuestra oración tiene que ser que Dios nos enseñe a hacer su voluntad. Y acá va con nuestra actitud, con nuestro deseo. Porque como decíamos antes, es mucho más fácil deslizarnos y dejar que obre el viejo hombre. Pero aquí el consejo de David es que nos enseñe a hacer su voluntad. Y ojo, porque la voluntad de Dios, hay veces que sí coincide con lo que nosotros queremos hacer, pero muchas veces no. Hay veces que el plan de Dios, soberano, supremo, no es lo que nosotros pensamos. ¿Cuántas veces vemos en la escritura que Pablo decía que quería ir a un lugar, pero dice que el Espíritu no se lo permitió? Bueno, el plan de Dios es soberano y lo que Dios nos quiere hacer a nosotros es enseñarnos a hacer su voluntad. Aunque muchas veces no coincida con lo que nosotros queremos. Y muchas veces la voluntad de Dios es que pasemos por pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba lo que va haciendo en nuestra vida es fortaleciéndolos y solidificándolos. Así como Moisés. Por ahí falló, pero tantas pruebas que tuvo Moisés lo fueron acercando a Dios y buscando de él la perfección. Dios va con las pruebas en nuestra vida probándonos, así como el oro. Como dice la Biblia, el oro con el fuego se va probando y va eliminando todas aquellas impurezas. Nuestra vida espiritual se va fortaleciendo y se va perfeccionando a medida que pasamos diversas pruebas. ¿eh? ¿Y cómo pasamos por las pruebas? ¿Cómo sabemos cuál es el camino correcto? Dice, tu buen espíritu me guíe. Bien, nosotros tenemos una ventaja que David no tenía. Tenemos una ventaja que Moisés no tenía. Una ventaja que tal vez Abraham jamás imaginó. A partir de que somos salvos, todos somos sellados con el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu de Dios está en nosotros. Y esa ventaja que tenemos nosotros, esa bendición de tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, no la tenían constantemente en la antigüedad. Por eso es que David este salmo lo escribió, inspirado por Dios, para que nos sea de utilidad a nosotros y que el Espíritu que mora en nosotros pueda ser aquel que guíe nuestros pasos. Y los pasos van a encaminarnos hacia la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios nos lleva hacia las pruebas, bueno, alabemos a Dios. Dice que cantamos en el coro que si justificados por la fe, nos gloriamos en la esperanza. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Parece loco, ¿no es cierto? Parece incoherente gloriarnos por tribulaciones que vamos pasando. ¿Pero por qué? Porque aquella prueba que nosotros pasamos es aquella prueba que Dios permite para acercarnos a Dios. No dudemos de que Dios quiere perfeccionarnos. Y si estamos pasando por un momento de prueba, por un momento de dificultad, por un momento en el cual nos encontramos como Moisés en esta roca del enojo, la pregunta es, ¿cómo es nuestra respuesta? ¿Escuchamos a Dios y seguimos aquellos pasos y seguimos la voluntad de Dios, como dice el Salmo 143? O tal vez hacemos como Moisés, que nos damos vuelta y reaccionamos con nuestro enojo, queriendo nosotros hacer nuestra voluntad. Dios quiera que en esta noche podamos nosotros meditar, podamos llevarnos esto, algo un poco más práctico, el tema de saber que Dios va a permitir pruebas en nuestra vida. Creo que ninguno tiene prueba porque no creo que haya ninguno en esta reunión que no haya pasado por una prueba de Dios. Y tengamos la certeza de que esa prueba de Dios es aquella que Dios permite para acercarnos cada vez más a Él y nos quiere enseñar a conocerle. Nosotros conocemos a las personas mucho más cuando nos encontramos en dificultad. Lo viví en el trabajo, lo viví en mi relación con mi esposa, lo viví en mi familia.
los vínculos se van solidificando cuando hay conflictos. Cuando está todo bien, siempre estamos todo bien, no hay ningún problema, pero la verdad de lo que somos nosotros se va mostrando en los conflictos. Por eso Dios permite pruebas en nuestra vida, para ir perfeccionándonos, para ir acercándonos cada vez más a Él. Y mis palabras en esta tarde, quiero que sean de ánimo para ustedes. Quiero que sientan la compañía de Dios y quiero que sientan en esta noche el saber que las pruebas que cada uno de ustedes y yo también estamos pasando es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, dice que tenemos la certeza de que podemos salir victoriosos de esa prueba. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir hacernos pasar por una prueba que nosotros no podamos resistir. Eso es una promesa de Dios. Y es importante que todos lo tengamos presente y lo sepamos y también lo aceptemos. La prueba que nos toca vivir, Dios la permite porque sabe y tiene la certeza de que podemos hacerlo y superarla, por supuesto, con la guía de su espíritu. Así que los animo en esta tarde a poder levantar su mirada, a poder en la prueba, si están parados sobre la roca del enojo, no reaccionar como Moisés, no enojarse con Dios, sino darle el lugar a Dios que tenemos que dar. El lugar soberano, el lugar de decisión, el lugar de autoridad y poder con su fuerza y con su voluntad superar la prueba que nos toca vivir y salir victoriosos. Así que los animo, Dios los bendiga. De vuelta, gracias por este tiempo. No sé si fue corto, pero quería transmitirles un mensaje de Dios y dejar que Dios obre en la vida de ustedes como lo está haciendo en la mía y a través de las distintas pruebas que les toca pasar, pueda su fe ser purificada y su vida pueda ser más santificada y de acuerdo a lo que Dios quiera. Dios los bendiga mucho y gracias por la invitación nuevamente.